Hoy vamos a continuar y luego de hoy detener la serie que nos encontramos desde el mes de agosto en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, la primera epístola de Pablo a los Corintios. Nosotros hemos estado inmersos desde el mes de agosto en esta epístola y hasta el día de hoy hemos visto los dos temas principales, las dos situaciones en las que se encontraba esa iglesia. Y vimos unos problemas que llegaron a los oídos del apóstol Pablo. Había en aquella iglesia división y había en aquella iglesia inmoralidad. Eso fue lo que llegó al apóstol, al fundador, al plantador de esa iglesia, que en aquella iglesia, luego de haber salido, había división y había inmoralidad. Ellos escuchan de parte de su padre espiritual, del pastor de la iglesia, cómo manejar y resolver esos dos problemas. Y entonces estamos inmersos en la segunda parte, que fue preguntas que los corintios le hicieron a Pablo. Vimos en el capítulo 7 el tema del matrimonio, de la soltería, del divorcio, y nos encontramos desde el último mensaje que el pastor Julio predicó en el tema de la libertad en la iglesia. Y vamos a estar viendo eso en el capítulo 9 hoy, cuando regresemos en enero a esta serie, en el capítulo 10 y en el capítulo, la primera parte del capítulo 11. Por lo tanto, vamos a trabajar, hoy vamos a ver, el tema que vamos a estar tocando es la libertad del ministro y vamos a estar estudiando, leyendo y estudiando Primera de Corintios capítulo 9, por eso te pido que vayas a tu Biblia, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9. Te adelanto, son 27 versículos, es un capítulo extenso y yo estoy tratando de hacer mi mayor esfuerzo de poder desglosar todos estos 27 versículos en 6 subtemas, porque en síntesis el tema de este capítulo es sencillo, pero queremos ver qué es lo que Pablo tiene que enseñar. Así que queremos leer Primera de Corintios capítulo 9, cuando esté ahí en el versículo 1 me dice amén, dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, subraye eso, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que algo me prive de esta gloria. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa.
Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo que hago, y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo vamos a desglosar este capítulo tan largo y tan extenso? Bueno, lo vamos a dividir y lo vamos a ver en 6 subtemas. Primero, Pablo hace una carta de presentación. Pablo recuerda quién es él, qué ha logrado, cuál es su estatus, cuál es su estado. Número 2, vamos a ver que Pablo menciona cuáles son sus derechos. Número 3, vamos a ver que Pablo, aunque reconoce sus derechos, renuncia a esos derechos. Número 4, vamos a ver el corazón de este capítulo, donde el apóstol presenta el corazón de este capítulo, que es la gloria del evangelio. Número 5, vamos a ver el motivo de su libertad y cómo él usa esa libertad. Y número 6, vamos a ver a Pablo dando una ilustración como cierre para que los corintios puedan poner y nosotros hoy en práctica lo que él ha dicho. Y entonces lo vamos a aplicar y a concluir. Amén. Vamos a leer otra vez el versículo 1 y 2 para entrar de lleno en ese primer subtema, lo que es la carta de presentación. Pablo dice en el versículo 1, no soy libre, él pregunta, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Si usted comienza a leer este capítulo sin hacer referencia al capítulo 8, se me puede perder. Pablo estaba, como el pastor Julio nos enseñó muy bien en el capítulo 8, que Pablo estaba primero hablando de la libertad del cristiano. Y en el capítulo 8, versículo 13, él dice, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. El apóstol está hablando de que aunque nosotros tenemos libertad, el pastor Julio explicó muy bien el término de lo que era libertad. Aunque tenemos libertad por amor a nuestros hermanos, por amor a otros que queremos alcanzar, a veces nos tenemos que abstener de algunas cosas y hacer buen uso de la libertad. ¿Estamos hasta ahí? Entonces Pablo hace un puente y comienza haciendo unas preguntas. Y cuando usted ve esas preguntas, se puede preguntar, valga la redundancia, ¿por qué Pablo dice esto? ¿A qué Pablo se refiere? Yo no quiero que pierda de perspectiva que Pablo se encontraba contestándole preguntas a una iglesia. ¿Me están atendiendo? Es que siento que no me están atendiendo. ¿Me están atendiendo? Muy bien. Pablo está haciéndole contestando unas preguntas a sus
discípulos, a sus ovejas. Y él está dando unas recomendaciones. Y en medio de ese proceso, Pablo sabe que estaba recibiendo de afuera de la iglesia presión, porque algunos estaban poniendo en tela de juicio quién era él, su apostolado, su autoridad, su enseñanza. Se habían infiltrado algunos maestros judíos muy elocuentes, otros gnósticos que estaban bombardeando la figura de Pablo como maestro y como líder de aquella iglesia. Y Pablo se ve en la necesidad de defender su llamado, su apostolado, su autoridad y su enseñanza. Y él hace estas preguntas. Y él dice, ¿no soy libre? Y cuando él utiliza la palabra libre, no está hablando de su libertad como ciudadano romano, que la tenía, él tenía doble ciudadanía, tenía unos beneficios que no tenían otros judíos. Él está hablando de su libertad en Cristo, lo que Dios hizo a través de Cristo para darle salvación. Pablo era libre y él pregunta, ¿no soy yo libre? La segunda pregunta que él hace es, ¿no soy yo apóstol? ¿No es suficiente la evidencia de todas las iglesias que yo he fundado? Si eso no es suficiente, le hace una tercera pregunta y dice, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor? O sea, cuando yo iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, ¿no me encontré yo al Cristo resucitado? ¿Todavía tienen duda? ¿No sois vosotros mi obra del Señor? ¿Acaso yo estaría escribiendo esta carta si ustedes no hubieran escuchado el Evangelio si no hubiera sido por mí? No habría iglesia fundada si no hubiese sido yo el que hubiese ido a predicar. Y puede dar la impresión que Pablo se está jactando, pero en ninguna manera. Pablo está haciendo unas preguntas que pareciesen retóricas, pero no son retóricas, son contundentes. Ustedes más que nadie saben quién yo soy. Ustedes más que nadie conocen mi enseñanza. Ustedes más que nadie deben reconocer mi autoridad. Ustedes más que nadie saben que lo que son hoy fue por el producto de la predicación del evangelio que yo llevé allí, porque si no todavía estuviesen muertos espiritualmente. Por lo tanto, él utiliza en el capítulo 2, parte baja, una expresión, ustedes son el sello, la garantía, la verdad, la propiedad, la evidencia de que yo sí soy un apóstol de Jesucristo. Juan Calvino dice en esta expresión en el capítulo 1 y 2, la parafrasea de una manera que yo creo que es muy adecuada. Él dice, si hay algunos que tienen dudas de mi apostolado, ese no debería ser el caso de ustedes. Si yo fui el que fundé esta congregación, ¿no sois creyentes o estáis obligados a reconocerme como apóstol? ¿Por qué dudan? Ustedes saben quién yo soy. ¿Por qué están escuchando otras voces? ¿Por qué están escuchando a otras personas que le están diciendo otras cosas sobre mí? ¿Estamos claros? Pablo presenta su resumen, su currículum vitae. Pablo presenta quién es él, lo que Dios había hecho a través de él y clama para que los corintios recordaran eso. Pero no lo deja ahí. Vamos al versículo 3, al versículo 11, porque aquí la cosa se pone buena. Mira lo que dice el versículo 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo, después de recordar quién es él, de recordar su autoridad,
comienza a mencionar los derechos que él tenía como apóstol. Él tenía unos derechos como pastor, como ministro, como el siervo del Señor en aquella iglesia. Y él comienza a mencionarlos. Él dice, no tengo derecho yo, igual que los otros ministros, a comer y a beber. Versículo 4. No tengo yo derecho, versículo 5, a casarme como los demás apóstoles y como Cefas. O sea, no tengo derecho a tener suegra. No te pongas, no estás en problemas, la tuya está en la esquina. No tengo yo derecho a trabajar a tiempo completo en la obra, como otros. Pero no lo deja ahí. Entonces comienza a dar un paralelismo y dice, ¿acaso los soldados, cuando van a la guerra, ellos pagan por prestar sus servicios? ¿Compran sus uniformes? ¿Pagan por sus armas? ¿O se les concede todo lo necesario para que vayan preparados a la guerra? Todavía más profundo, porque son terminología que los corintios entendían. Soldado número 2, agricultor. Pablo dice, una pregunta. El que trabaja una viña, el que la planta, ¿no come de su fruto? Bueno, eso decía la ley en Deuteronomio capítulo 20, versículo 6. Todavía vamos profundo. Y dice, ¿acaso los pastores que tienen un rebaño, que pastorean un rebaño, no tienen derecho y acceso a primero tomar la leche fresca antes que la pongan en venta? Entonces, si ellos tienen ese derecho, Pablo todavía sigue más profundo para rematar y dejar sin argumento. Del versículo 8 al versículo 11, no solamente hace las preguntas de si no tiene derecho, no solamente hace un paralelismo con los soldados, los agricultores y los pastores, sino que ahora cita la ley. Dice, no dice la ley mosaica, no dice la ley que hasta los bueyes comen de lo que trabajan. Deuteronomio capítulo 25, versículo 4. Si Dios ha provisto eso en la ley, ¿cuánto más para nosotros que somos siervos del evangelio, que sembramos espiritualmente? No debe haber ningún problema en que cosechemos materialmente. Pablo estaba recordando, nosotros tenemos derechos dados por Dios. Y hasta en el sentido común de que por mi trabajo espiritual se me pague materialmente. ¿Están conmigo? Pero Pablo hace su carta de presentación. Pablo menciona sus derechos. Pero del versículo 12 al 15, él renuncia a esos derechos. Mira lo que dice. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Versículo 15. Mas yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguno me prive de esta gloria. Pablo pasa de compartir sus derechos y de defender sus derechos a defender el que no ejerció sus derechos. ¿Me entendió? Él presenta y defiende sus derechos y ahora presenta el por qué no defendió sus derechos. Parece una dicotomía, pero no lo es. Lo que Pablo está diciendo aquí. Otros en Corinto, ahora mismo, mientras yo le escribo esta carta, la iglesia está corriendo. La iglesia está funcionando. Ustedes tienen ancianos y pastores que están pastoreándole.
una pregunta. ¿Ellos no reciben remuneración por pastorearlo? La respuesta iba a ser que sí. Entonces, si ellos pueden cobrar y pueden devengar salario, ¿no se supone que más yo que fundé la iglesia? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más nosotros? Que soy el fundador y el padre espiritual de la iglesia, pero yo renuncié a ese derecho. Y renuncié a ese derecho, y mire cómo lo dice en el capítulo 12, parte baja. No hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Y yo quiero que usted se ubique un momento mientras aquella iglesia estaba escuchando quien leyera esta carta, sea uno de los ancianos, uno de los pastores. Mientras Pablo estaba diciendo esto, yo no he usado este derecho a la mente de los sabios, humildes, inteligentes y de los que tienen 2 dedos de frente, debían recordar que lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Porque mientras Pablo pasó 1 año y medio en Corinto, él se hospedó en la casa de Priscila y Aquila. Y mientras estaba en Corinto, de lunes a viernes, él trabajaba poniendo carpas. Y trabajaba con sus manos. Y mientras se trabajaba de lunes a viernes, mientras se levantaba la iglesia, el sábado iba y predicaba en la sinagoga. Y se levantó una iglesia en una ciudad cosmopolita, económicamente saludable, pero Pablo nunca fue gravamen para esa iglesia que fundó. Así que cuando él está hablando y está enviando esta carta, lo está haciendo con un standing. No solamente se los digo, ustedes lo saben porque lo vieron. Que yo merecía por ley, por sentido común y por mi resumen, que se me pagase por mi trabajo espiritual. Pero yo renuncié a eso. Si algunos podían tener la cara que tienen algunos 2 o 3 aquí, bueno, yo no sé por dónde él va. El versículo 13 y el versículo 14, Pablo afirma que hasta el mismo Señor Jesucristo había establecido, y yo sé que estas palabras lo que nos lleva a algunos a pensar en los canales de televisión de prosperidad, pero esto es importante porque esto lo dice la Biblia. Dice que el Señor ordenó que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Eso es una verdad. Que lo hayan dañado y tergiversado es otra cosa. Es exactamente. No es hacerse millonario a expensas de la iglesia ni robarle a la iglesia. Estamos de acuerdo con eso. Pero hay un principio que no solamente la ley mosaica, sino el mismo Señor Jesús. El obrero es digno de su salario. Y los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Hay como 4 que no dijeron amén. No lo dijo yo, lo dice la Biblia. Pablo en el versículo 15 entonces dice, la ley mosaica lo dice, el Señor Jesucristo lo estableció. El sentido común lo prueba. Mi resumen, más que el de otro, puede probar que yo merezco salario y remuneración, pero yo renuncié a ese derecho. Si él hubiera dicho solamente yo renuncio a ese derecho, yo sé lo que algunos en Corinto, como aquí, hubieran pensado. Y este Pablo está haciendo eso para verse como el más espiritual. Tú sabes, como el cheche de la película. Mira, qué clase de hombre, pasando necesidad por la causa de Cristo. Qué hombre de Dios. Necesitamos más hombres como ese, que se mueran de hambre por la causa del evangelio. Él no está haciendo eso. Y déjeme aclarar, hacer un paréntesis aquí. Pablo nos está diciendo que todos los que sean ministros hagan lo mismo. Pablo lo que está diciendo es, yo renuncio a ese derecho para que otros no me admiren a mí, sino para tener la libertad de predicarle al evangelio a toda persona. Y él llama a eso, esa libertad de predicar sin atadura de quien le da su gloria. Mi libertad para predicar el evangelio es su gloria. El fuego de Diego lo dejó aquí en el altar ahorita. Él dice, esa es mi gloria. Mi gloria es que nadie puede manipularme.
con que nosotros te pagamos, sino que yo tengo la libertad de predicar el evangelio a toda persona, a toda criatura, sin que nadie trate de manipularme. Pablo renuncia al derecho de recibir remuneración, pero entienda el contexto. En Corinto habían un montón de oradores profesionales y muy elocuentes que ellos hablaban y enseñaban a los ricos y los ricos le pagaban. Los contrataban a los speakers, hoy le llaman motivadores. Decía, ven y danos una charla de nuestra mejor vida ahora. Los 7 pasos para alcanzar el éxito. Y a esos les pagaban. Y les pagaban muy bien. Pablo dice, yo voy a renunciar a todo derecho de recibir remuneración para que nadie pueda manipularme, para no tener ataduras. Y si algunos pueden estar pensando, wow, ¿qué clase de hombre? ¿Cómo vivió? ¿Cómo entonces se sostuvo? ¿Realmente pudo tener un ministerio así? Mire lo que dice el versículo 16 y el versículo 18 da razón por qué él hace esto. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Pues estoy, yo quiero que usted subraye esto, bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Pablo fue llamado por el mismo Jesucristo de camino a Damasco. Y el Señor Jesucristo en el libro de Hechos lo podemos ver. Le dio una encomienda clara al apóstol Pablo. Le dijo, vaya a predicar a los judíos y vaya y prediquen a los gentiles. Ese fue su encomienda. Ese fue su encargo. Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí, esa fue la responsabilidad que me delegaron. Eso es lo que Dios esperaba de mí. Para eso fue que me salvaron, me escogieron y me llamaron. Entonces, yo no tengo nada de qué jactarme. Si lo que se me ha mandado a hacer, eso yo lo debo hacer. Y si no lo hago, un día tendré que darle cuentas a Dios por eso. Igual usted, igual yo. Yo sé a qué fui llamado. Yo sé cuál es mi responsabilidad. Por lo tanto, no tengo que poner en Twitter, por favor, oro en mi iglesia esta mañana. ¿Podrías orar por mí? ¿Por qué? Porque esa es su responsabilidad. A eso fue que Dios lo llamó. A predicar el evangelio. Y él sabía que si no lo predicaba, ¿a quién le iba a dar cuenta? A los corintios. Al Dios que lo llamó. Y yo no sé usted, pero esa es mi gran carga. Saber que un día yo voy a estar en la presencia de Dios y lo que se me ha mandado a hacer, yo tenga que estar en la presencia de Dios a dar cuenta por eso. Y hay algunos que me están mirando, gracias a Dios que el Señor no me llamó a predicar, a ti también te llamo a predicar. Y a compartir el evangelio. Quizás no desde aquí, pero en tu casa, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, y el lugar que frecuentas. Todos tenemos que ir a proclamar el evangelio. Y un día estaremos frente a la presencia de Dios y se nos va a preguntar qué hicimos con eso. Por lo tanto, no podemos hacer como hacen algunos bautistas, que decir, bueno, fui a visitar a 20 casas y 35 personas se salvaron. ¡Gloria a Dios! Pablo está diciendo, si 35 Dios salva por la proclamación del evangelio, es para su gloria, no la mía. Porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y un día daremos cuenta por lo que hicimos con lo que se nos dio. Ahora, en el versículo 17 se ha malinterpretado lo que dice ahí.
Pablo está diciendo claramente, yo debo ejercer, y yo creo que esto es muy importante y todos los que estamos aquí lo debemos entender si somos creyentes. Pablo está diciendo en el versículo 17, yo tengo que con buena gana cumplir mi ministerio y proclamar el evangelio. Lo tengo que hacer con una buena actitud. Lo debo hacer agradecido por lo que Dios hizo a través de Cristo. Porque Dios me salvó, porque yo estaba muerto, porque yo estaba condenado a la muerte eterna. Y a Él le plació salvarme y me ha encomendado dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Y me ha llamado a ir a proclamar el evangelio y mejor que lo haga con una buena actitud y no como Jonás. Ahora, Pablo está diciendo, si tú lo haces con una buena actitud, si yo lo hago con una buena actitud, recibiremos un galardón. Habrá una recompensa. Pero Pablo dice en el versículo 17, y aún si no lo hacemos con una buena actitud, aún si lo hacemos a regañadientes, porque somos mayordomo y se nos ha asignado y se nos ha confiado la proclamación del evangelio, aún así posiblemente Dios nos use, pero le vamos a tener que dar cuenta a Dios por lo que hicimos. Recuerda a Jonás. Pablo finaliza esto recordándonos y recordando a la iglesia en Corinto cuál era su gloria. Mi gloria, dice Pablo, es predicar gratis, sin que nadie me pague, sin que nadie me amarre, sin hacer uso del derecho y de la libertad que yo tengo, sin que nadie me mantenga, para que nadie me pueda manipular cuando yo proclame el evangelio. Pablo es muy parecido a los pastores de hoy. Lo que primero preguntan es cuánto me vas a pagar y cuáles son los beneficios marginales. Pablo está diciendo, mi mayor recompensa, mi mayor galardón es la gloria de Dios y ver vidas transformadas. ¿No me cree? Mire lo que dice el versículo 19 al 23. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Está llegando casi a concluir esto. Y Pablo entonces abunda en el motivo, la razón y el provecho que él le saca a su libertad. Y yo quiero mencionar, y si tú estás tomando nota, anota esto porque esto se relaciona contigo y conmigo, perdón. Pablo tiene 3 razones por las que él puede celebrar su libertad. Número 1, la libertad en Cristo por su salvación, igual que tú y yo. Él puede decir, yo soy libre, y lo dijo, no soy libre por el regalo de la salvación, porque Dios me salvó. Número 2, Pablo puede celebrar porque tenía su ciudadanía romana. Y había una serie de beneficios y de privilegios que Pablo tenía. Y podía lograr hacer algunas cosas que los judíos no hacían porque él tenía esa ciudadanía. Y número 3, llevan este capítulo diciendo la otra razón de su libertad. Y es que él podía predicar sin recibir ningún salario y sin tener ninguna atadura. Pablo está diciendo, yo soy triplemente libre. Ahora, déjenme aclarar para que no salgan por ahí algunos que puedan decir esto, diciendo, yo soy triplemente libre y yo soy libre de todas las cosas. Pablo no estaba diciendo aquí que él era libre de todas las cosas. Pablo está diciendo que él es libre de todas las personas. Son 2 cosas diferentes. Su libertad no era libertinaje para hacer lo que él quisiera, como algunos postulan.
Yo soy el libre en Cristo y puedo brincar y saltar y hacer lo que me da la gana. Tenga cuidado con eso. Porque somos libres en Cristo, pero Él espera que nosotros vivamos una vida en santidad. Así que hay una libertad en Cristo. Él tenía una libertad por su ciudadanía romana. Y nos acaba de afirmar, yo soy libre porque yo no tengo ninguna atadura económica, nadie me puede controlar. Pero al yo ser libre, comienza diciendo en el versículo 19 algo que parecería una contradicción. Soy libre, pero me he hecho esclavo de todos. Soy libre y me he sometido a que mi libertad sea una alfombra y un puente para que otros pasen por encima de mí y puedan escuchar el evangelio, conocer a Cristo y ser transformados. ¿Qué clase de hombre? Él dice, yo usé mi libertad y uso mi libertad para hacerme esclavo de todos. ¿Y qué significa eso? Pablo está diciendo, yo usé mi libertad para dedicarme por completo a la obra de Dios, a la predicación del evangelio. Pablo era un cheque en blanco y quien llenaba ese cheque era Dios. Mi vida es de Él, por Él y para Él. Eso lo dice más adelante en Romanos. ¿Y para qué yo uso mi libertad? Bueno, yo me hago esclavo de todos para alcanzar el mayor número de personas, escuche bien, de toda raza, de toda lengua y de toda nación. Él dice, con los judíos, no me hago judíos, yo practico sus costumbres, como si yo estuviese bajo la ley mosaica. Yo puedo entrar y, con el término que se usa mucho ahora, contextualizarme para alcanzarlos, sin violar lo que yo creo. Y él dice, no solamente con los judíos, sino también con los que están sin ley, o sea, los gentiles, no los que estaban sin ley, sino los que estaban sin ley mosaica, a eso es lo que está refiriendo, los gentiles. Y aunque yo no tengo ni sigo la ley mosaica, Pablo aclara, yo sigo la ley de Cristo. Yo soy libre en Cristo, pero yo tengo unas reglas y unos parámetros que seguir. Pero con ellos que no siguen la ley mosaica, yo me hago gentil con ellos. Pero no lo deja ahí. No solamente es para los de otra lengua, otra raza y otra nación, sino también para los débiles. Los débiles en la fe. Aquellos creyentes que habían en Corinto, que hay en la iglesia bautista central y que hay en todas las iglesias, que pisan y no arrancan. Pablo dice, yo me hago débiles con ellos. Y yo estoy con ellos. Y yo camino con ellos. Y yo los trato de ayudar a que puedan crecer. Pero no solamente son los débiles en la fe, también eran los débiles económicamente y socialmente. Con esa carta de resumen, y Pablo en otra ocasión dice que si hay alguien que se podía jactar de su resumen era él. Y decir todas las cosas, y dice todas las cosas que ha alcanzado, todo su estudio, todo lo que ha alcanzado. Pero llegó a Corinto y llegó a Tesalónica y llegó a otras ciudades. ¿Y sabe lo que hizo con los diplomas? Los puso en la gaveta. Se enrolló las mangas y se fue a trabajar con todo el mundo, como cualquier hijo de vecino. Y cuando vieron eso, que su autoridad, escuche bien esto, para que usted me juzgue a mí y juzgue a los 3 pastores otros de esta iglesia, apréndase eso y me puede llamar la atención cuando quiera. Si mi autoridad yo no la muestro en el servicio, mi autoridad está descalificada. ¿Me entendió? Si yo lo que hago es pedir algo aquí que usted no me ve haciendo, usted me puede llamar la atención. Porque es muy fácil decirle a la gente qué hacer, pero enrollarse la manga, tomar la basura del piso, pasar un vacuum cleaner, limpiar un toilet, estar disponible. Si mi autoridad no la reflejo en el servicio, estoy descalificado. Así que evalúenos a los 4 en esa área. Y hágalo con toda plena libertad. A nosotros y a nuestras familias, a los asistentes pastorales, a los internos que van a salir pronto. El mayor es como el menor y el ejemplo es Cristo.
Autoridad no es una posición. Él lávale los pies a los demás. Y Pablo se hizo débil con los débiles. Y se hizo débil con los pobres. Y se bajó con ellos. Con tal de poder proclamarle el Evangelio. Y alcanzarlos con la verdad del Evangelio. El que no esté dispuesto a hacer eso está descalificado. Ese es el motivo de su libertad. La gloria de Dios. La proclamación del Evangelio a personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Y entonces Pablo cierra contundentemente este capítulo. Y lo cierra contundentemente. Y quizás había puesto a pensar a aquellos corintios como estamos pensando nosotros. Porque Pablo logró llamar la atención de aquellos corintios en algo en que Pablo estaba convencido. ¿Y sabe lo que Pablo estaba convencido? De que su labor, su deber, su responsabilidad y su llamado era ir a predicar las buenas nuevas de salvación a toda persona. Confiando y descansando que Dios iba a abrir el corazón de cada uno de los elegidos a salvación. Pablo estaba convencido que si Dios le había placido salvarle a él, un homicida, un ISIS, perseguidor de la iglesia, que él mismo se llamaba así, el primero de los pecadores. Si Dios le plació salvar a un individuo como ese, Pablo salía a predicar convencido que podía salvar a cualquiera. Y había decidido dar su vida por esa causa. Mire, yo le voy a hacer una recomendación. Si usted dice que mi esposo es un puente roto, recuerde a Saulo. Es que mi esposa no tiene remedio, recuerde a Pablo. Es que mis hijos son imposibles, recuerden a Pablo. Es que mis padres se burlan de mí, recuerden a Pablo. Si hay alguien que podía hacer evidencia de la gracia de Dios y que no hay nada imposible para Dios, es el apóstol. Y cuando tú llegas al convencimiento de que tú estabas muerto y ahora estás vivo, se supone que eso provoque en ti y en mí que otros también experimenten lo mismo. Yo tengo un grave problema cuando yo veo a cristianos que no les interesa la salvación de los demás. Porque me hacen dudar de su salvación. Ay, pastor, pero eso es una herejía. Recuerde que si somos salvos, somos siempre, ahí somos, el Señor persevera, somos siempre salvos. Yo creo eso. Pero el que persevera, porque es salvo, debe desear la salvación de los demás. ¿O no? Cuando tú descartas y tú te rindes, o yo me rindo, o yo descarto a alguna persona que está a nuestro alrededor, de que Dios no lo puede salvar, ¿sabe lo que estamos diciendo? No es tan malo como nosotros. Y nosotros éramos peor que ellos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Porque hay algunos que hoy son salvos que pensaban que eran buenos antes del Señor. Tú sabes, hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué, pastor? Yo viví una vida tan buena que a mí no me faltaba el Señor. Así como que me dice, a mí lo que me falta es una esposa, unos hijos. Y ya. No, mira, te pudiste haber criado en una buena casa, en un buen hogar, con unos buenos padres, una buena educación. Puede ser que lo más que tú hayas, tu pecado más grande fue que te copiaste así en un examen del otro. O sea, es que tú no has hecho ningún pecado así, capital. Puede ser eso. Y como quiera, estabas muerto espiritualmente. Estabas ciego. Estabas destinado a la condenación eterna. Así que no hay bueno ni uno. Si Dios me salvó a mí, puede salvar a otro. Y como yo no sé a quién Dios quiere salvar, mi responsabilidad es predicarle hasta la silla. Y la misma de usted. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Así que Pablo cierra diciendo, déjenme ver si ustedes me entienden. Voy a hacerle una ilustración. Algunos pastores hacen la ilustración al principio, otros la hacen a mitad, otros la hacen al final y otros lamentablemente solamente hacen ilustraciones y no predican. Pero eso es otro tema.
Pablo aquí está dando una ilustración al final para cerrar el sermón. Mire lo que dice el versículo 24 al versículo 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren? Pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Mira qué manera de concluir, usando una imagen, una ilustración que los corintios podían entender. En aquella época había unos juegos que eran los segundos más importantes después de los Juegos Olímpicos y se llamaban los Juegos Ístmicos. Y se hacían cada 2 años. Y habían diferentes deportes que se celebraban en esos juegos. Y Pablo sabía que ellos estaban relacionados con eso y posiblemente hasta Pablo participaba de eso, participó de eso en alguna ocasión para predicar el evangelio, quizás cuando estuvo allí. Y como Pablo sabía que él era un modelo y quería que otros lo imitaban en la medida que él imita a Cristo, él trae este ejemplo para que los creyentes en Corintios, pero también para ti y para mí, podamos entender cómo debemos correr la carrera cristiana y cómo debemos usar nuestra libertad cristiana. Y él usa 2 ejemplos. Él habla en el versículo 24 y 25 del corredor. Y la vida cristiana, y el hermano Ariel utilizó hoy el texto para comienzo del servicio en Hebreos. La vida cristiana muchas veces es ejemplificada y mostrada como una carrera. Y en aquellos juegos en Grecia, el corredor tenía que prepararse y disciplinarse y abstenerse y ser bien riguroso en su preparación para que cuando corriera obtuviese el premio, porque solamente había un premio, no había 2 y 3, uno ganaba ya. Así es que había que correr de tal manera que lo alcanzara. Ahora hay una gran diferencia en la vida cristiana, porque nosotros tenemos que disciplinarnos, abstenernos, prepararnos, pero lo bueno de nosotros es que alguien ya ganó la carrera por nosotros. Y nosotros tenemos que correrla, pero va a haber más de un ganador. Va a haber más de uno que tenga éxito. Pablo está llamando al creyente a que use su libertad, que use lo que Dios le ha dado, que use las bendiciones para vivir una vida que pueda alcanzar, pero que también pueda compartir con otros. La segunda analogía que usa es la del boxeador, versículo 26. Él dice, hay boxeadores que dan golpes al aire. ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto la película de Cantinflas como boxeador? No. Él está como 2 minutos y medio dándole puños al aire. Y el que está pegando contra él está parado así como... con la sombra. Pablo está diciendo, el boxeador que da puño al aire hace 2 cosas mal. Primero se agota y segundo se hace vulnerable a que en uno de esos bailes le den un golpe que pierde la pelea. Pablo está diciendo como creyente, yo no voy a gastar mis energías en lo que es vano. Yo no me voy a hacer vulnerable ante el oponente, mi adversario, sino que todo lo que yo voy a hacer es para ganar, competir para ganar. Así que Pablo concluye el capítulo 9 diciendo, no solo yo corro para ganar y ustedes deben correr para ganar. O sea, yo no solamente uso mi libertad para traer gloria a Dios y tener éxito y otros lo alcancen, sino que también lo hago de una manera inteligente. Pero yo obligo mi cuerpo, o sea, mi alma y mi espíritu, como un atleta se disciplina. Me hago esclavo para cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. No vaya a ser que yo le esté pidiendo algo a ustedes que yo no pueda cumplir, yo sea el que termine descalificado. ¿Qué clase de maestro? Lo que yo les estoy pidiendo a ustedes, el primero que lo tiene que hacer, ¿quién es? Yo. Corramos la carrera, compitamos siempre para ganar.
Yo le decía cuando yo era pastor de jóvenes que yo siempre corría para ganar. No siempre gano, pero nunca me rindo. Corramos la carrera que tenemos por delante. Porque alguien la corrió primero y la ganó y nos ha preparado el camino para que tengamos éxito. Por lo tanto, mis queridos hermanos, para concluir, yo quiero que tú y yo pensemos cómo estamos usando nuestra libertad para aterrizar este mensaje. ¿Cómo tú y yo estamos usando nuestra libertad? ¿Cómo tú y yo estamos usando las bendiciones que tenemos? Porque aquí hay un gran grupo, porque hay mucho pueblo de Dios en esta casa hoy, que nosotros estamos disfrutando la libertad que el Señor nos concedió, Dios nos concedió a través de Cristo. Aquí hay mucho pueblo salvo. Aquí hay muchos hijos e hijas de Dios. ¿Sí o no? Si no me preocupo, ¿sí o no? ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Qué estamos haciendo con la libertad que Dios nos dio a través de Cristo? ¿La estamos compartiendo? ¿Estamos compartiendo el evangelio a otros? Porque en este país todavía no hay persecución, déjeme decirle. Aquí usted puede leer su Biblia y pararse en cualquier lado y predicarle a la gente. Aquí hay libertad de culto todavía. Aquí nadie nos cuarta el derecho de congregarnos. Pero hay gente que parece que le cuartan el derecho a congregarse. Porque nunca viene y siempre tiene una excusa. Es como si alguien le está cuartando el derecho. Así que nosotros tenemos libertad aquí para alabar a Dios, para leer nuestra Biblia, para congregarnos, para ir y compartir el evangelio. ¿Estamos haciendo uso de eso? ¿Estamos haciendo buen uso de nuestra libertad para que otros conozcan a Cristo? Pero también aquí hay un segundo grupo que no solamente es libre en Cristo, sino que también por su condición social tiene una serie de libertades. Y puede no solamente en su círculo concéntrico predicar el evangelio, sino que también puede salir de su círculo concéntrico e ir a otros lugares a predicarle el evangelio. ¿Estás aprovechando eso? ¿Estás aprovechando la bendición que tienes para hacer a Cristo conocido en otros lugares? ¿Para que otros vengan al conocimiento? Pero aquí hay un tercer grupo que posiblemente es libre en Cristo, que posiblemente tiene las condiciones sociales, pero también tiene otro tipo de libertades. Porque aquí hay gente que pueden invertir su tiempo, porque tienen todo el tiempo del mundo para visitar a los enfermos, para compartir el evangelio, para servir en la iglesia. Hay gente que tiene los recursos. El Señor los ha bendecido económicamente, financieramente. Hay gente que tiene el conocimiento y las habilidades. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Qué estoy haciendo con lo que el Señor me dio? ¿Qué estamos haciendo con lo que sabemos y con lo que tenemos? Porque lo que sabemos y lo que tenemos nos los dio Dios para su gloria y para ir a alcanzar a otros. Y lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros tenemos, si no lo compartimos con el que no sabe y con el que no tiene, para Dios ni sabemos ni tenemos nada. Esa es Primera de Félix, capítulo 1, versículo 5. Si tú y yo sabemos mucho, porque hay gente que abre la boca y eso es, yo me quedo perplejo. ¡Qué conocimiento, Padre! Hay gente que habla, yo digo, cuando yo sea grande, yo quiero ser como él. ¡Wow! ¡Qué sabiduría! ¡Qué conocimiento! ¡Qué bien escoge las palabras y formula las cosas! ¡Qué explicación tan sencilla! En 4 paredes, el mundo perdiéndose. Hay gente que me dice, yo tengo esto, me compré aquello, logré esto, está como el joven rico. ¡Wow! No sé qué hacer porque es que tengo tanto. Es que tengo tanto que no sé si ponerlo en CDs, en Money Market o en otras cuentas. El mundo perdiéndose. Hay otros que me dicen, ay pastor, pues que yo tengo la bendición de que, mire, yo trabajo desde mi casa y en 2 horas yo termino de trabajar y después no sé ni qué hacer.
Ay, pues mira que hay un montón de cosas que hacer. Usted puede servir en el banco de alimentos, puede servir con los niños, puede venir con voluntarios, puede ir a pescadores de hombres, puede hacer tantas cosas aquí, puede ir a los hospitales con la hermana ahí. Hay tantas cosas que hacer. Es que yo no sé qué hacer con mi tiempo. Ay, yo quisiera tener el tiempo de usted, hermano. Y podríamos hacer más cosas todavía. ¿Qué estamos haciendo con nuestra libertad? Ay, pastor, usted me está haciendo sentir culpable. Esa es la idea. Esa es la idea. Porque así me sentí yo anoche a las 12 de la madrugada y decía, ¿cómo yo voy a predicar eso? Porque a mí me toca. Yo tengo un amigo pastor que me dijo, vamos a hacer un ejercicio. Calcula las horas que tú pasas en Facebook al día. Multiplícalas por 7. Y después multiplica por 52 semanas. Yo le dije, ay, no hagamos eso. Porque voy a tener como 2 meses disponibles. ¿En qué estamos haciendo nuestra libertad? Nuestras bendiciones, nuestros recursos, nuestro tiempo. ¿Para la gloria de Dios y para que otros los conozcan? ¿O para nuestro beneficio personal? Por lo tanto, yo quiero concluir, y ahora sí. Yo deseo, como uno de los pastores de esta iglesia, que la Iglesia Bautista Central sea una comunidad sacrificada. Que seamos un grupo de creyentes que estamos dispuestos a sacrificar nuestros derechos. Que seamos hombres y mujeres que están dispuestos a que otros pasen por encima de nosotros para escuchar el Evangelio y venir a los pies de Cristo. Yo quiero que seamos una iglesia que ama, que se sacrifica, que corre la milla extra, que está en la línea, que no somos espectadores, que no calentamos sillas ni bancas. Nosotros queremos ser una iglesia que vaya donde nadie quiere ir, que aprenda lo que nadie quiere aprender y que alcance a los que nadie quiere alcanzar. Esa es la iglesia que yo quiero ver. Esa es la iglesia que yo quiero que seamos, porque esa es la iglesia que Dios quiere que seamos. Una iglesia que sacrifica sus derechos por su gloria y para que otros vengan y se unan a esta familia. Así que los que estamos aquí hoy, estamos llamados, si somos hijos, hijas de Dios, y principalmente si somos miembros de esta iglesia, a evaluar nuestra agenda y nuestra chequera. Porque donde esté nuestra agenda y está nuestra chequera, ahí está nuestro corazón. Y si nuestra agenda y nuestra chequera no glorifican a Dios, por ende nuestras vidas no están glorificando a Dios. Y podemos ser libres en Cristo, podemos ser libres por nuestra condición social y podemos ser libres por nuestra condición económica, pero realmente estamos atados al Dios de este mundo. Pablo usó su libertad para la gloria de Dios. Los que estemos aquí, hagamos lo mismo. El que tenga oídos para oír, yo espero